Serie número 2, Velad y orad. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 21. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo sobre las lecciones de Getsemaní, indicando la importancia de nosotros velad y orad. Estamos viendo los antecedentes, los momentos anteriores a Getsemaní. Ahora vamos a la experiencia de Getsemaní. En Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces el Señor tomó a sus discípulos a Getsemaní, en una hora de la noche donde no habían otras personas ahí. El Señor entonces habló para sus discípulos, para que se sienten ahí, que Él iría a orar. Ese lugar Getsemaní significa prensa de aceite. El significado de ese nombre ya muestra sobre la experiencia que el Señor estaba pasando, porque Él estaba viviendo los momentos que antecedían a la obra de redención allí en la cruz. Él sabía lo que vendría en el futuro. Y ahí, en el versículo 37, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Marcos 14, versículo 33, la versión equivalente dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nosotros podemos ver al Señor Jesús hablando para sus discípulos, diciendo: ustedes siéntense aquí, que yo voy ahí a orar. ¿Por qué Él iría a orar? Por causa de todo ese sentimiento que estaban comenzando a aflorar en su interior. Él comenzó a entristecerse, a angustiarse, a sentirse tomado por el pavor, por todo lo que iba a venir al frente. Sería algo muy, muy fuerte. Y lo que nosotros necesitamos ahora ver es que ese Señor, en el versículo 38 de Mateo dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amados hermanos, amadas hermanas, vea, el Señor Jesús sabía lo que vendría en el futuro. Él llevó a sus discípulos a Getsemaní. Pidió para que ellos se sentasen ahí, porque Él iba a orar. Mas preste atención, Él llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. En Marcos 14:33 dice explícitamente: y les dijo, tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nosotros podemos ver que en el relacionamiento del Señor Jesús con sus discípulos, nosotros tenemos tres círculos. Primeramente, nosotros podemos ver un círculo mucho más amplio que está en Lucas capítulo 10, versículo 1.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces nosotros vemos primeramente a un grupo mayor, a un grupo de 70. Aquí dice, otros 70. Un segundo círculo menor está en Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces nosotros vemos aquí un círculo de discípulos, mas era menor. Era un círculo de 12. Más, nosotros vemos un tercer círculo. Es el círculo más íntimo. Es un círculo de 3. Pedro, Jacobo y Juan. Nosotros podemos ver que el Señor llevó a esos 3 de una manera especial en 3 ocasiones. En el monte de la transfiguración, en la cura de la hija de Jairo y en Getsemaní. Entonces la experiencia de Getsemaní, la lección de la experiencia, está más centralizada de los discípulos en esos 3. ¿Por qué el Señor llevó a esos 3? Porque esos 3 eran los más íntimos. Y con esos más íntimos el Señor abrió su corazón y les habló lo que Él estaba sintiendo, porque Él comenzó a entristecerse, a angustiarse. Él comenzó a ser tomado de pavor y de angustia. Y Él habló a esos 3, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Mire qué figura nosotros podemos ver aquí. El Señor abre su corazón para esos 3 discípulos, esos 3 más íntimos. Él abre su corazón y les dice que está profundamente triste hasta la muerte. Y les dice todavía, quédense aquí y velad conmigo. Él en ese momento le está pidiendo para que esos 3 más íntimos pudiesen velar con Él. Humanamente hablando, que le den un soporte. Porque lo que iba a acontecer sería algo muy, muy, muy fuerte. En el versículo 39 de Mateo dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía lo que iba a enfrentar, el sufrimiento que iba a tener. No era miedo a la muerte. Tantos mártires en el pasado no tuvieron miedo a la muerte. ¿Usted cree que el Señor Jesús tenía miedo a la muerte? No era miedo a la muerte. Era enfrentar el juicio de Dios sobre Él, porque Él iría a tomar sobre Él nuestros pecados. Dios iría a abandonarlo. El Padre que Él tanto amaba, que con quien tuvo comunión desde la eternidad pasada, iría en un determinado momento cortar la comunión con Él. Él sabía cómo eso le iba a hacer sufrir. Entonces Él abre su corazón para sus discípulos y les pide que sus discípulos se quedaran ahí con Él y velasen con Él. Hoy
El Señor también está hablando con nosotros. Nosotros veremos más adelante esa lección aplicada a nuestra vida. Mas Él estaba pidiendo, velad conmigo. Sea uno conmigo. Vele conmigo. Oh, amado hermano y amadas hermanas, nosotros necesitamos ver porque el Señor hoy está hablando con nosotros sobre velad y orad. Es porque muchas cosas vendrán por delante. Que el Señor revele para nosotros la importancia de velad y la oración.